cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y le pregunté y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Puede tomar asiento, pero no vaya a cerrar su Biblia, por favor, porque vamos a estar del capítulo 13 al 16 esta tarde meditando. Hermanos, como dice el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y eso es algo que vemos como un ciclo vicioso en el libro de los jueces. Jueces, por cierto, significaba un libertador, alguien llamado a juzgar a la nación, a liderar a la nación, a libertar a la nación de sus enemigos. Entonces, en este libro vemos cómo Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios los disciplina por medio de permitir que sus enemigos tengan control sobre ellos. Israel, por ejemplo, en el caso de Jueces 6, viene a mi mente ahorita los madianitas, 7 años en ese ejemplo, tienen control sobre Israel. Israel empobrece, ya no puede más. Cuando ya no pueden más, claman a Dios y Dios los saca de sus problemas. Aquí, hermanos, los filisteos tenían poder sobre Israel, y aunque Israel no esté clamando a Dios en este momento, ya Dios, hermanos, tiene el plan de mandar el próximo libertador, cuyo nombre es Sansón. La madre lo llama Sansón, que significa el fuerte, ¿verdad, hermanos? Como nosotros lo conocemos a él, posiblemente lo primero que vino a su mente al pensar en Sansón es su fuerza, hermanos, o su pecado, lastimosamente. Pero mira el versículo 2, ¿lo tiene conmigo? Dice que este hombre de la tribu de Dan se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos antes. El versículo 3 dice que a esta mujer se le aparece el ángel de Jehová y le dice que aunque era estéril, ella iba a dar a luz un hijo. Y hermanos, un comentario que encontré del hermano Matthew Henry esta semana me gustó mucho, y dice así: en la Biblia vemos muchas madres de hombres que tuvieron preeminencia, o sea, personas que fueron usadas por Dios. Muchas de las madres de estos hombres que fueron usados por Dios eran estériles. Y él da algunos ejemplos. Dice Isaac, ¿verdad? Usted se recuerda cómo Abraham y Sara esperaron mucho tiempo, hermanos, 25 años para que por fin naciera este hijo de la promesa. Por ejemplo, vemos a José, se recuerda, hijo de Jacob. Su madre Raquel no podía tener hijos, hermanos. Pero llegó el momento, ¿verdad?, donde Dios la escuchó y Dios le dio la bendición de tener este hijo José, a quien Dios usa grandemente en Egipto después. Vemos, dice él, a Samuel. Samuel también fue nazareo, dedicado a Dios desde el vientre de su madre, porque su madre Ana, se recuerda, oró por un hijo, y este hijo iba a ser dedicado a Dios. Y Samuel es lo opuesto a Sansón, en el sentido que Samuel sí vive para Dios, sí honra su voto de nazareo, ¿verdad? Sansón no honra este voto. Pero vemos a Samuel, vemos a Juan el Bautista. Usted se recuerda a su madre Elizabeth, siendo una anciana, no había podido tener hijos, y en aquellos tiempos el no tener hijos era como una señal de que de que no estaba el favor de Dios con ella, sino posiblemente hasta pensaban que algún pecado habían cometido sus antepasados o ellos, y por eso Dios no les estaba bendiciendo con tener hijos. Y dice Matthew Henry esto, que porque eran estériles, dice él, esto fue para que la misericordia de Dios fuese más apreciada, y esa palabra es clave, más apreciada cuando su favor fuese otorgado. O sea, me gusta eso, hermanos, porque sin lugar a dudas uno aprecia lo que a uno le cuesta, ¿verdad, hermanos? En este caso, cuando uno ha pasado un proceso difícil como en estas mujeres, apreciaron más la bendición de poder ser madres. Lastimosamente vemos muchas personas hoy en nuestros días, ¿verdad, hermanos? Ser muy fértiles, pero también solo traer hijos a este mundo, hermanos, sin, hermanos, tener el agradecimiento, o sin, hermanos, tener el cuidado, ¿verdad?, necesario, o sin estar conscientes del privilegio y de la responsabilidad, porque un día, hermanos, daremos cuenta delante de Dios por el regalo que Él nos dio de ser padres, ¿verdad? Cuando iba a nacer mi niña, me recuerdo que uno de ustedes me mandó un mensaje y me dijo: nos alegramos, pastor, de que Dios lo haya bendecido con una de las mayores gracias que Él nos da en esta vida. Sin lugar a dudas es una gran bendición, hermanos, pero también una responsabilidad, ¿verdad? Quizás si uno puede, ¿verdad?, poder que ellos tengan
Yo sé que no está en nuestro control completamente, pero que puedan tener una niñez feliz, instruidos por la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Siendo disciplinados cuando ellos pequen también, ¿verdad? Para que aprendan, hermanos, a ser personas de bien y que puedan vivir para Dios el día de mañana. Sin lugar a dudas, hermanos, Dios tenía un plan muy especial para Sansón, que fuera dedicado a él todos los días de su vida. Ahora, hermanos, así como Dios ya tenía Nazareo desde el vientre de su madre, dice, y cuando yo leía esto, me acordaba de lo que Dios dijo en Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante, donde Dios le dice a este joven, antes que, ¿verdad?, él fuera concebido, antes que te formase, le dice Dios, en el vientre de tu madre, yo te conocí, Jeremías, yo te santifiqué, o podríamos traducir, yo te aparté y te di por profeta, le dice Dios a las naciones. Y algo muy similar vemos en Gálatas 1:15, donde Pablo dice que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, y tuvo a bien, dice Pablo, revelar a su Hijo Jesús en mí para que yo lo anunciase a los gentiles. Entonces vemos en Sansón, vemos en Jeremías, vemos en Pablo y vemos en cada uno de nosotros, hermanos, que al igual que Pablo, Dios nos apartó desde el vientre de nuestras madres, nos llamó por su gracia, hermanos, para revelar a su Hijo Jesús en nosotros y para que hablásemos de su Hijo Jesús, ¿verdad?, con más personas. Ahora, hermanos, Sansón, el versículo 4, lo tiene conmigo, dice aquí, ahora pues no bebas vino, le dice Dios a la madre de Sansón, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño iba a ser nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y si puede poner nuestra hermana Números capítulo 6, versículo 1. Quisiera que leyéramos en las pantallas, hermanos, esto, porque aquí nos enseña de qué consiste este voto. Y le dijo así el Señor a Moisés, el siguiente versículo, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, este era un voto, ¿verdad? Voto de nazareo para dedicarse al Señor. Y yo busqué qué significaba nazareo, hermanos, y encontré esta definición. Nazareo era la transliteración del término hebreo que significa dedicación mediante separación. Entonces era un voto de que yo estaba haciendo un voto de que yo me iba a dedicar a Dios mediante la separación, ¿verdad, hermanos? Del mal, claramente. El pelo largo iba a ser esa señal de que yo estaba en este voto. Y, hermanos, el alejarme, ¿verdad?, del vino y de estas cosas era una señal de que yo estaba en un tiempo dedicado a Dios. Solo que en el caso de Sansón esto iba a ser de por vida, ¿verdad, hermanos? Al igual que Samuel. Sigue diciendo, y se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Y sigue diciendo, tampoco beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Y mire lo que sigue diciendo, todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid. Y sigue diciendo, hermanos, desde las semillas, esto era bien específico, ¿verdad? Hasta las cáscaras. Y sigue diciendo, hermanos, durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Y mire lo que dice, será santo. Y usted dirá, no solo Sansón, nosotros también escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Y el domingo pasado se nos recordó, sean santos en toda su manera de vivir, porque fuimos rescatados de nuestra vana vida antes, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Santos seremos para Dios también nosotros, pero en este caso hasta que se cumplían los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, y se dejará crecer el cabello. Si quiere hasta ahí dejemos esa lectura, hermana. Creo de que queda bien claro este punto, ¿verdad? Y si puede poner, por favor, 1 de Pedro 2:9, solo quisiera recordarnos de lo que Dios nos dice aquí en 1 de Pedro 2:9, para recordar, hermanos, que al igual que Sansón fue llamado a ser santo para Dios, también la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre es llamada a ser apartada para Él. Y Dios nos recuerda que nosotros somos linaje escogido también.
y el real sacerdocio. Por eso es que en las iglesias no hay sacerdotes ya, ¿verdad? Porque todos nosotros somos un reino de sacerdotes, somos real sacerdotes. Todos podemos ofrecer incienso a Dios, ¿verdad? Que es las oraciones de los santos, dice Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros, hermanos, podemos adorar a Dios. Todos podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice la Biblia. Nosotros somos una nación santa, ¿verdad, hermanos? Un pueblo adquirido para posesión de Dios. Lo que esto significa es que nosotros le pertenecemos a Dios, hermanos. Pablo dice al casado: el casado no tiene potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? Su mujer, ¿verdad? Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. O sea, cuando se casa, hermanos, esa persona le pertenece a usted, usted le pertenece a ella. Pero Pablo le recuerda a los corintios también: ustedes, sus cuerpos, les pertenecen a Dios. Por precio fueron comprados. Honrad a Dios con vuestros cuerpos, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que Dios nos compró con el fin de que anunciemos las virtudes, los atributos de Dios, sus perfecciones, quién Él es, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo en el siguiente versículo les dice en el 10: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, hermanos, pero ahora son el pueblo de Dios. Qué privilegio más grande, ¿verdad? No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, hermanos, nuestro Dios, al igual que a Sansón, ¿verdad?, nosotros también debemos apreciar el llamado y la obra y lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en cada una de nuestras vidas. Porque Sansón nunca, y lo vemos, si usted quizás ha leído la historia o ha visto películas sobre esto cuando era niño, yo me recuerdo una Biblia, ¿verdad?, con caricaturas, hermanos. Nosotros siempre sabíamos que Sansón nunca valoró su voto nazareo delante de Dios. Nunca apreció el don que Dios le dio para, en aquellos tiempos ellos peleaban físicamente, hoy ya nosotros no, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero en aquellos tiempos no valoró el don que Dios le dio porque él era un militar prácticamente, para liberar al pueblo de Israel de las fuerzas enemigas. Él no valoró, hermanos, todo lo que Dios quería hacer. Es más, lo vemos a este hombre abusar de la misericordia de Dios, que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, hermanos, en la Biblia vemos que Sansón siempre tiene una atracción por mujeres que no son parte del pueblo de Israel. Lo primero que vemos en él, hermanos, es que sus papás, vemos que él le dice a sus padres que vayan a donde los filisteos, a Gaza, porque allá él vio una mujer que esta es la que me agrada. Los papás le dijeron: no, aquí hay, le dijeron, en nuestro pueblo tienes todas las 12 tribus, aquí hay tanto de dónde escoger, ¿verdad? ¿Por qué vas a ir? Le dijo, allá. Pero él, hermanos, no, esta es la que me agrada, ¿verdad? Era necio, diríamos, terco, ¿verdad, hermanos? Y hace 2 semanas atrás, cuando fui a predicarle a los jóvenes, ¿verdad?, en la iglesia La Vid, hermanos, hicimos un preguntas y respuestas, y una de las preguntas que eran anónimas, ¿verdad?, venían en tarjetitas, y una de las preguntas que una joven hacía era esto: pastor, decía ella, estoy enamorada, me decía, y todos eran menores de 20 años, ¿verdad? No queremos minimizar sus sentimientos, porque una vez nosotros tuvimos esa edad y comprendemos esto, ¿verdad, hermanos? No quiero minimizar sus sentimientos, pero estoy enamorada, dijo ella. Yo le creo, ¿verdad?, de un muchacho, pero él no es cristiano, él no quiere venir a la iglesia, él no ama a Dios, ¿verdad?, y toda la cuestión. Y entonces, ¿qué aconseja usted? Porque estoy enamorada de él, ¿podré comenzar un noviazgo? Desde que hizo la pregunta ya sabía que ella quería que yo le dijera que no, ¿verdad, hermanos? Pues eso espero. Y yo le dije, pues, ahí estaba el pastor a la par, por cierto, también, ¿verdad, hermanos? Entonces le dije, voy a hablar yo, después hable usted, pastor. Le digo yo, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y le expliqué que era un yugo, ¿verdad? Y que cuando los bueyes estaban bajo ese yugo, ¿verdad? Imagínese, uno quiere ir de un lado y otro a otro lado, iba a ser una situación insoportable. Y yo le dije de que Jesús, por ejemplo, dice que su yugo es fácil y ligera es su carga, y que nosotros tenemos que venir a tener esa relación, a estar unidos con Cristo en el yugo de Cristo, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Pero le decía, si usted se quiere unir en yugo desigual, usted va a querer hacer unas cosas, él va a querer hacer otras cosas. Por ejemplo, le digo yo, en la crianza de los hijos,
digamos, el cristiano, digamos yo, ¿verdad? Para mí la palabra de Dios es la última palabra en la casa, es la que vale. Todos mis valores están aquí. Y digamos que yo me hubiera casado con una mujer no cristiana y que sus valores fueran opuestos a estos y que creyera en las agendas liberales de nuestros tiempos, eso fuera un conflicto terrible, porque si yo veo que en mi antiguo trabajo, hermanos, yo lo vi de una muchacha de que a su niño, desde que era niño, ella quería una niña, nació un niño y lo comenzó a vestir de rosado, lo comenzó a inculcar a que fuera como niña. Y si el hombre hubiera sido cristiano, se hubiera enojado terriblemente contra la madre. Posiblemente hubieran terminado divorciados y luego ella iba a tener, ¿verdad?, custodia sobre el hijo y otro hombre iba a venir liberal a venir a criar al hijo, por darles un ejemplo solamente. No deben unirse en yugo desigual. Esto es algo muy serio. Y después todavía para rematarla, le dije yo, Mateo 10, 37 y 38, dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Y hablando de que por un papá dejaran el camino, ¿verdad? El que ama hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. En Lucas dice, el que ama a su mujer más que a mí, no es digno de mí. Y le digo yo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Ama a Dios, busca su reino, busca su justicia, Él traerá todo añadido. Espera en Dios, confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas, Él te enseñará qué camino tomar. Y hermanos, vemos que Sansón nunca hizo eso. Nunca consideró a Dios, nunca buscó la voluntad de Dios. Él siempre se dejó ir por sus deseos, por su corazón, que dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero él, hermanos, nunca quiso, ¿verdad?, guiarse por Dios. Ese es uno de los grandes problemas. Él no valoró lo primero que yo he dicho hoy, el llamado y el propósito de Dios en él, su voto. Él nunca buscó la voluntad de Dios. Y otra cosa que quiero que veamos a continuación en Jueces 14, por favor, si usted va conmigo al versículo 8. Jueces 14, versículo 8. Y vamos a ver cómo Sansón, hermanos, siempre quiso estar, por así decirlo, jugando con el pecado, ¿verdad? Él siempre quiso a ver hasta qué lejos puedo llegar. Lo tiene, hermanos, versículo 8, 9. Usted sabe la historia cuando Sansón mata a aquel león, ¿verdad? Y dice que volviendo después de algunos días para tomarla, la mujer filistea que le gustaba, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo, y recuerde que no debía acercarse a nada muerto él, ¿verdad? Era parte de su voto. En sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea, no les dijo de dónde la había agarrado, solo se las dio, ¿verdad? Hermanos, ceremonialmente hablando, era impuro acercarse a un cadáver, ¿verdad? Ni aún por familiares de él podía acercarse en este voto nazareo, por cierto. Lo decía Números capítulo 6. Entonces, vemos que él, hermanos, constantemente quería estar jugando con esto, y aquí lo vemos. Muchas veces el hombre muestra lo que es cuando está en el secreto, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, no sean como los fariseos que les gusta orar dando gritos o alzando su voz, o que les gusta orar, dijo, en los lugares públicos, en las esquinas, ¿verdad? Para ser visto por los hombres. O sea, no sean como ellos. Entra a tu aposento, cerrado la puerta, ahora tu Padre en secreto, dice Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, este hombre lastimosamente hacía estas cosas malas en el secreto, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, también tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de nuestras vidas en el secreto, hermanos. Porque ahí salen a la luz lo que hay en nuestro corazón. Uno de los grandes problemas del ser humano cuando está pecando es el estar queriendo justificar su pecado, o razonar su pecado, o tratar de hacer que su pecado no se vea tan malo como lo es. Esto no es tan malo lo que yo estoy haciendo, pero eso es malo. O aplicar la gracia de una manera ligera, la misericordia de Dios de una manera ligera, hermanos, pero sin valorar lo que Dios es y qué es lo que Él ha hecho dando a su Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Esto es muy malo.
Se recuerda, hermanos, una vez que hicimos un estudio sobre el pecado y nosotros hablábamos de la mortificación del pecado, si ustedes se recuerdan, y el estudio nos decía, el hermano que escribió ese estudio, de que si viviéramos en Australia, dijo él, donde está la serpiente más venenosa que existe en el mundo, y al entrar a nuestra casa viéramos a la serpiente en la sala, no le diéramos nuestros hijos para que jueguen con ella, no nos la enredáramos, ¿verdad?, en nuestro cuello, dijo él, tuviéramos miedo porque sabemos el veneno mortal detrás de esta serpiente. Y el estudio decía, si así viéramos el pecado, como algo que vendrá a destruir nuestras vidas, como algo de que puede llevar a la condenación eterna, porque primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. En Gálatas, donde habla de las obras de la carne, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice. Si viéramos el pecado, hermanos, como algo que Jesús derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para rescatarnos de ellos. Hermanos, así como si viéramos esta serpiente, nosotros lo que hiciéramos es tratar de matar esa serpiente, ¿verdad? Antes que nos mate a nosotros. Si no matamos el pecado, nos decía ese estudio, el pecado nos va a matar a nosotros. Mire lo que ya es Jueces 16, versículo 1, lo tiene, hermanos. Vamos a leer el versículo 1 y después el versículo 4. Dice que Sansón fue a Gaza. Ya la primera mujer que le gustaba ya había muerto, la quemaron con el papá, ¿verdad? Pero fue a Gaza y vio ahí una mujer ramera, dice. Y se llegó a ella. Otra vez, hermanos, vemos el desenfreno de este hombre y vemos, hermanos, llegar hasta eso. Dice el versículo 4, lo tiene, hermanos. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Nuevamente lo vemos con mujeres no creyentes, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, de que él sigue, hermanos, jugando con el pecado. Ahora si nuestra hermana puede poner Romanos 8:13 en las pantallas, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Hermanos, ahí vemos la seriedad de eso, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. La Biblia es clara, ¿verdad, hermanos? Y en el contexto es las obras de la carne, Gálatas 5. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara y aquí Pablo dice, si viven en la carne van a morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué debo de hacer? Hacer morir el pecado en mi vida. Debo de hacerlo morir gradualmente, continuamente. El morir el pecado en mi vida. Cuando Jesús dijo, nosotros a veces cuando escuchamos algunos pasajes bíblicos, los interpretamos a la luz del 2024. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gente identificaba la cruz con la muerte. El que llevaba una cruz iba a morir, ¿verdad? Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Jesús estaba diciendo que debíamos de morir, hermanos, a los deseos malos y pecaminosos, al estilo de vida que antes teníamos. Y aquí el Espíritu Santo nos dice, hagan morir el pecado. Nuevamente, porque si no matamos el pecado nos va a matar a nosotros. En el estudio del martes, estábamos... algunas veces, ¿verdad? Cuando algún hermano no puede venir a tiempo a predicar, me gusta hacer estudios de la Biblia, de herencia reformada, y este estudio era, hermanos, del hermano Joel Beeke sobre cómo crecer en santificación. Y él dijo que una de las maneras como los cristianos crecemos en santificación es por medio de crecer en nuestro odio por el pecado, dijo él. Y cuando leíamos que él decía que debemos crecer en nuestro odio por el pecado, por el mal, vi como que yo oré en ese segundo, ¿verdad? En cuestión de segundos, Dios ayúdame a explicarlo a la iglesia. Y el Señor me recordó de algo, hermanos, y hoy lo quiero volver a decir. Por ejemplo, de José. ¿Usted se recuerda a José? José, dice la Biblia, que era esclavo de la casa de Potifar, y la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar vino y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dijo que no. Y dice que todos los días venía a decirle. No me imagino que esa mujer haya sido fea para que haya sido de un hombre tan rico.
Pero lo que yo quiero que usted vea es esto. Él nunca contempló el pecado. Como dice el hermano Miguel Núñez, él no codició el pecado en su corazón. O sea, él no cayó en contemplarlo, porque si él cae en contemplarlo, él cae, hermanos. Estoy seguro de ello. Pero lo que él hizo fue, odió la idea. ¿Cómo pecar contra mi Dios?, dice él. ¿Cómo pecar contra mi amo? Al pecar contra él, peco contra Dios. Todo me ha dado él me ha bendecido trabajando aquí. Entonces, mire, eso es crecer en santificación. Odiar el pecado. Odiar la maldad. Odiar la idea de levantar un falso testimonio al prójimo. Odiar la idea de aprovecharme de alguien. Odiar la idea de pecar contra alguien. Odiar la idea, en este caso él ni siquiera tenía familia, ¿verdad? Él era joven y era solo él y Dios. Y quizás alguien diga, no tenía nada que perder. Sí, el plan y el propósito de Dios para su vida, porque esa vez que él se negó a pecar, fue un paso importante, hermanos, dentro del plan de Dios para él. Vemos que esa es la clave, es por medio de negarse a pecar que él llega a conocer al faraón. Hermanos, nosotros podemos tener familia, tenemos hijos, ministerios en la iglesia donde servimos. Todas estas cosas, hermanos, se pueden echar a perder por fantasías y por no odiar el pecado como nuestro Dios nos llama a hacerlo. Algo que yo he visto, hermanos, y es terrible. Yo contaba el fin pasado que este mes cumplo 17 años de ser cristiano, hermano, ser cristiano. Y algo que he visto en todo este tiempo es personas de que se miraban tan felices, de repente el hombre huye a pecar. O la mujer huye. Y uno, ¿cómo puede ser? Porque uno solo mira lo de afuera, dice el Señor a Samuel, mas yo miro el corazón. En su corazón, hermanos, esta idea ya venía en sus mentes. Y por eso, hermanos, nunca, ¿sabe algo? Yo voy a decir esto, hermanos. Nunca disfrutaremos nuestra relación con Dios, como dijo aquel hermano. ¿Quieres tener a Cristo en la sala de tu corazón, pero seguir hospedando al diablo en el sótano de tus pensamientos? Nunca vamos a tener gozo. Nunca va a haber paz. Nunca. Por eso David oró, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque, hermanos, la vida cristiana se disfruta entre más consagrado está uno a Dios, ¿verdad? Ahora mira el versículo 5. Sansón jugó mucho con el pecado, ¿verdad? Primero, no apreció el privilegio y el llamado de Dios a él. Lo segundo, ¿verdad, hermanos? Nunca buscó la voluntad de Dios. Lo tercero, siempre quiso jugar con el pecado en vez de matarlo, en vez de verlo como lo que de verdad el pecado es. Lo quinto, mire lo que dice aquí. Y esto es terrible, hermanos. Vinieron a ella, vamos a leer del 5 al 9. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y se cree que habían 5 gobernantes sobre la nación, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros, y recuerde que los comentaristas dicen que eran 5, te dará 1100 ciclos de plata. Lástima que no me acuerdo, hermanos, pero hace muchos años en un libro, leí cuánto más o menos fuera en nuestros días eso, y la mujer prácticamente iba a tener ya su vida hecha al hacer eso. El 6, Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren, ya me entiendo él aquí, ¿verdad? Con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, dice él, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos es la palabra, perdón, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Y mira el versículo 15, capítulo 16, versículo 15, si vaya conmigo, por favor. Vamos a leer el 15 y el 16. Este juego, hermanos, sigue, ¿verdad? La mujer sigue tratando de ver cómo Sansón sigue jugando con esta cuestión. Mire lo que dice ya
el 15, ella le dijo, ya después de varias veces que le había engañado Sansón: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, ella cada día, a diferencia de José, ¿verdad?, que se mantuvo firme, él no, cada día con sus palabras importunándole su alma, fue reducida el alma de él a mortal angustia. Como dice Proverbios, el alma del hombre puede ser reducida como un bocado de pan, ¿verdad, hermano? Por el pecado. El pecado hace esto en los hombres. Hermanos, este hombre siguió con su fornicación, siguió con las intrigas hasta este punto. Y yo sé que uno cuando lee esto puede decir esto: ¿cómo pudo haber sido tan tonto Sansón de no darse cuenta que ella quería destruir su vida? Él lo sabía, hermanos. Él simplemente quiso seguir. Y para dar ejemplos, hermanos, de nuestros tiempos, lo mismo podríamos decir, hermanos, de los vicios que vemos en nuestros días. Sabiendo, hermanos, que vicios, que drogas, que prácticas, hermanos, como la pornografía en nuestros días hacen un daño mental y físico al hombre. Sabiendo que son malos para el hombre aún sigue sin parar en esas prácticas. No es tan diferente el hombre a como lo era Sansón en esos días. Sansón sabía que Dalila era mala para él, pero él aún así seguía. Igual los hombres en nuestros días con los vicios de nuestros tiempos. Igual, hermanos, es el hombre, ¿verdad? Porque esto lo vimos mucho en nuestro país, quizá, ¿verdad, hermanos? Familiares, de que tenía a su esposa y sus hijos. Pero, hermanos, de que de repente viene alguien, una mujer que saben que es una mala mujer, se van con ella, pierden su hogar y luego la mujer los deja también, ¿verdad, hermanos? Esto lo hemos visto muchas veces. El pecado trae consecuencias, hermanos, por cierto. ¿Sabe? Cuando la pandemia comenzó, ¿verdad? Yo ya dejé de ir, pero antes yo hacía trabajo voluntario en Howard County Detention Center y me recuerdo que ahí estaban los muchachos que cometieron aquellos crímenes, ¿verdad?, en Quiet Waters. Me recuerdo que uno de ellos vino a Jesús antes de su corte. No era un nuevo nacimiento, no era que él experimentó la salvación, era todo era malo lo que él trató de hacer, ¿verdad? Entonces después bien bravo me vino, y eso que yo nunca he predicado: ven a Jesús y todos tus problemas se van a ir, nunca. Yo siempre he predicado como me han escuchado ustedes, como lo estoy haciendo hoy. Pero él vino bien enojado, ¿verdad? A ver si alguien más le había dicho eso. Me fue mal en mi corte y eso que tuve mi fe en Jesús. Y yo le dije: Dios es un Dios de justicia. Tiene que hacer justicia a las familias que usted perjudicó. Porque hoy en día la gente quiere pecar y quiere pecar y quiere pecar y que no hagan consecuencias. No, sí las hay. ¿Qué es lo que dice Hebreos 3? No se dejen engañar por el pecado para que su corazón se endurezca de tal manera. ¿Se acuerda de Saúl, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos? Creo que es capítulo 12. Que Saúl procuró con lágrimas el arrepentimiento, pero era muy tarde. Ya no había vuelta atrás al pecado de perder su primogenitura, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque yo sé, hermanos, que nuestro Dios es un Dios bueno, de misericordia, y que podemos venir a Él, y que Él nos puede perdonar y que Él nos puede limpiar. Pero también tenemos que saber, hermanos, que hay ciertos pecados. Por ejemplo, si yo no pago impuestos por 20 años y después me meten preso, hermanos, no hay nadie más que culpar que a mí, porque Dios me dice en la Biblia lo que yo debo hacer. O sea, si después a mí me meten preso, hermanos, yo no puedo venir y enojarme con Dios. No, yo lo hice. Pero sabe, lo que sí puede ser Dios es, si ve un arrepentimiento genuino, es llegar con su presencia ahí donde yo estoy y ayudarme a lidiar con las consecuencias de mi pecado y hasta tener misericordia de mí y hacerlas menos, porque ¿qué dice el Salmo 103? Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, hermano. Él no nos ha dado el pago de nuestras maldades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero no juguemos con el pecado, sino veámoslo como algo que puede destruir nuestras vidas, hermano, que puede endurecer nuestro corazón. ¿Se recuerda el testimonio de Ask Pastor John, donde la joven le preguntó al Pastor John: ¿cómo puedo hacer endurecido mi corazón tanto por tantos? Ella vivió una vida igual a la de Sansón,
tantos años de vivir en pecado, ya no tengo gozo al ir a la iglesia, ya no puedo cantar. Y él le dijo, no va a ser fácil recuperar tu primer amor. Esta es una consecuencia de tu pecado, tu corazón se ha endurecido. Esto es algo terrible, hermanos. Mira el versículo 20. Perdón, hermanos, creo que el 19 mejor. Sansón le cuenta todo a Dalila. Y dice que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Lo tenemos? Y le llamó un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez, dijo él, ¿verdad? En sí mismo, saldré como las otras y me escaparé. Eso es algo peligroso, hermanos. Se recuerda cuando estudiamos sobre que nuestra vida es como la neblina. ¿Qué decimos nosotros? Cuando vemos que alguien se enferma, él se enfermó, pero yo nunca me enfermaré. Cuando vemos algo, no, hermanos, él pensaba que siempre iba a salirse con la suya. Y mire lo que dice. Pero dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, la fuerza de Sansón no venía de su cabello, sino de Dios. El cabello era solo una señal de la relación especial que Sansón tenía con Dios. Pero su fuerza venía de Dios, y Dios se fue. Eso fue ya lo último que hizo Sansón, ¿verdad, hermanos? Lo último para romper con el voto que Dios había hecho con él. Y yo sé, hermanos, que usted diga, yo no he hecho un voto con Dios, pero estamos en una relación de pacto con él. El nuevo pacto sellado en mi sangre, dice Jesús. Y yo sé que es un pacto de gracia. Y yo sé que Dios es tan misericordioso, hermanos. Pero también procuremos vivir esas vidas santas para Dios. Y si usted está caminando bien con Dios, que esta sea una motivación hoy para seguir, hermanos, bien caminando con Dios. Miren lo que dice 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y mira el 23. Y aquí yo quiero que vayamos a otra de las cosas que vemos en Sansón. No apreció lo que Dios lo llamó a hacer, su llamado. Nunca buscó la dirección de Dios. Siempre contempló el pecado y jugó con el pecado. Luego cosechó las consecuencias de su pecado, es lo que acabamos de ver. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, hermanos? Sansón trajo burla al pueblo de Dios. Porque mire lo que dice aquí. El 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y mire lo que ellos dijeron. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Sansón representaba a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia de nosotros? ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5? Somos embajadores de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos a los hombres, reconcíliense con Dios. El embajador representa, ¿verdad? La embajada de Estados Unidos en El Salvador, allá están ellos representando a Estados Unidos. Nosotros representamos el cielo en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Ahora mire lo que sigue diciendo. Viéndolo el pueblo, dice el 24, alabaron a su Dios. Entonces la vida de Sansón, en vez de traer alabanza a Jehová, estaba trayendo alabanza al diablo. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y solo el principio del 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Eso es, hermanos, tras lo que va el diablo. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 10:31? Pablo les dice, coman, beban. Ya esto se lo tienen que saber de memoria a ustedes. Cualquier cosa que hagan, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, por ejemplo, nuestros matrimonios deben de ser para la gloria de Dios. Jesús dijo que sus buenas obras alumbren a los hombres para que glorifiquen al Padre, ¿verdad? Hermanos, me gustó tanto lo que escuchaba esta semana. Dice John MacArthur de que él estaba terminando su iglesia, el servicio, y venía su nietecito.
Y se llama John Owen MacArthur, como el predicador John Owen y John MacArthur, como una mezcla de los dos, ¿verdad? Y dice, si no sos siervo de Dios, no sé qué más hacer, dice él bromeando, ¿verdad? Porque solo Dios da los dones soberanamente, uno no escoge que va a ser su hijo, ¿verdad? Pero venía el nieto, el niño, que yo creo que tiene la edad de Baby Robert, y viene y le dice una señora, pobre niño, qué mundo el que le tocó venir. Y casi siempre la gente cuando ve a los niños solo piensa en lo malo que van a hacer, ¿verdad? Lastimosamente. Pero él dice, no, pobre, Dios soberanamente lo escogió a él para nacer en este mundo, para glorificarlo en medio de un mundo de tinieblas. Y en otra enseñanza que escuché, ¿qué debo considerar al tener hijos? De John Piper, él dice esto en Ask Pastor John: cuando tenemos hijos debemos de tenerlos para que glorifiquen a Dios, para que sean luz en medio de las tinieblas. Así que aún nuestros niños deben ser para glorificar a Dios. Nuestras vidas, hasta el comer. Aún, hermanos, yo me recuerdo cuando comenzaba en la iglesia, yo era mesero en Dave & Buster's, ¿verdad? Lo he contado. Y miraba una familia que se tomaban de las manos y oraban. Yo glorificaba a Dios en ese momento. No sabía el versículo, no sabía nada, pero sentía una alegría cuando los miraba hacerlo, ¿verdad? Eso glorifica a Dios, aún en comer, en beber. Glorifica a Dios. Pero el diablo, hermanos, quiere traer burla al evangelio, ¿verdad? El diablo quiere usar nuestras vidas para que nuestros familiares digan, no, decía que yo sé que es pecado, yo sé que son excusas, yo sé que es malo, yo lo sé, hermanos. Y uno no puede excusarse delante de eso. Y esas excusas no van a servir el día del juicio. Pero muchas veces, hermanos, cuando uno hace esas cosas tan horribles, ¿verdad? Una persona hace esas cosas tan horribles, sirve uno más como aquí Sansón, de burla que para glorificar a Dios, ¿verdad? Y eso no debe ser así, hermanos. Por eso guardémonos nosotros y sigamos hacia adelante, ¿verdad? Para dar testimonio entre nuestros familiares. En mi país, entre mis familiares, los hombres, no se sabe de uno que le haya sido fiel a su esposa. Ni uno. Y si digamos yo, hermanos, Dios me guarda, yo le puedo ser fiel a mi esposa, porque, hermanos, el pecado siempre el diablo lo va a sacar a la luz para traer burla al evangelio. El diablo siempre va a sacar el pecado a la luz, como lo hemos visto tantas veces. Dios disciplina a sus hijos también, hermano. Pero si uno se puede guardar, glorifica a Dios después. Dios guardó su matrimonio. Dios estuvo ahí. Dios lo guardó. Como me gustó el testimonio, nuevamente lo menciono, ¿verdad? John Piper, cuando él terminó su ministerio como pastor, ya hoy solo anda predicando en iglesias, él dice, doy gracias a Dios. Y eso me quedó tan grabado aquí. Cuando él pasó al frente y él dijo, doy gracias a Dios por haberme guardado todos estos años. ¡Qué alegría! ¡Qué manera de glorificar a Dios! En medio de un mundo donde muchas veces los hombres, ¿verdad? Hay pastores que no logran hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Por estar contemplando el pecado en su corazón. Debemos odiar el pecado, hermanos. Y valorar lo que Dios nos ha dado. Yo pensaba esta semana, hermanos, cuando me estaba quemando la cabeza allá arriba, ¿verdad? ¿Cómo cuesta preparar las prédicas semana tras semana, tras semana, tras semana? La del domingo pasado yo me sentí tan bendecido que hasta me da miedo, Dios, ¿y ahora qué voy a decir la otra? Pero eso mismo es bueno porque nos lleva a orar y a buscar a Dios, hermanos, y a buscar en su palabra, porque en su palabra hay un manantial infinito, hermanos. Hay un pastor que comenzó de mi misma edad a predicar y él quería predicar todo el Nuevo Testamento, terminó anciano. Pero, hermanos, ¿cuánto cuesta? Bueno, me ponía a pensar yo sé que muchos han ido al Instituto Bíblico, pasé esos 4 años y luego fue a hacer uno a la escuela de teología. Yo ya hice uno en el seminario y estoy en medio del otro. Y todo el esfuerzo, todos los años, toda mi juventud, mi familia, mi esposa, mis padres, ustedes. Todo esto, hermanos, yo lo tengo que poner en la balanza. Y más importante que todo lo que he dicho, Jesús derramando su sangre en la cruz por mí. No deje que el diablo lo engañe. No deje que el diablo lo haga pensar en el pecado de otra manera. Mire su esposa, mire sus hijos. Mire todo lo que Dios le ha dado.
Ahora, hermanos, yo ya voy a ir concluyendo. No me quiero pasar mucho tiempo como el domingo pasado. ¿Por qué pecaba Sansón? Y sabe, para contestar esta pregunta, hermanos, regresando cuando fui allá a Nueva York, me recuerdo de que uno de los jóvenes me hizo la pregunta que yo quería que alguien me la hiciera. ¿Cómo puedo yo dejar la inmoralidad sexual? Estoy atrapado en inmoralidad sexual, no sé cómo salir de ella. Entonces, nuevamente, ya la pregunta muestra algo. Su pregunta muestra que él quiere ser libre y eso ya es la gracia de Dios obrando en él. Su pregunta muestra que él no tiene las fuerzas y él está buscando fuerzas en Dios. Y eso ya la pregunta, había mucha bendición detrás. Y yo le dije, y se puede poner nuestra hermana Juan 14:15, esto fue lo que yo le dije, porque yo le digo, ¿cómo quisiera decirte de que haces una semana de ayuno y nunca más vas a pecar? No es así, le digo yo. El ayuno es muy bueno, pero no le puedo decir a alguien, un ayuno de 3 días. No. Pero lo que sí dice la Biblia aquí es, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Haz el ayuno. Toma disciplina de leer la Biblia. No solo porque ya la leí, sino disfruta la Biblia. Disfruta tu comunión con Dios. Y con el tiempo vas a ir matando el pecado gradualmente. Y serás libre de estas cosas y comenzás a amar más a Dios. Y cuando caigas en el proceso, arrepiéntete. Ven al trono de la gracia. Ahí solo vamos a hallar gracia y misericordia, dice el Señor, porque esto es clave. Cuando estamos tratando de salir de un pecado, vamos a tropezarnos, vamos a volver a caer. Pero allí es donde el Dios de toda gracia nos fortalecerá, nos establecerá, dice Pedro. Es ahí donde tenemos que seguirnos levantando. Mire lo que dice el 23, Juan 14:23, por favor. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Cuando pecamos, ¿por qué pecamos? ¿Por qué usted y yo pecamos? Porque no estamos amando a Dios en ese momento, o porque no amamos a Dios. Porque en el momento que pecamos, yo estoy dejando de amar a Dios por amarme más a mí mismo, hermanos, o lo que yo ando buscando. Jesús le respondió, amén, gracias, y dice que mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo se puede dejar de pecar? Amando más a Dios. Porque si yo amo a Dios, voy a sacar tiempo para estar con Él, ¿verdad? El joven enamorado, ¿verdad? Este ejemplo está muy bueno. Cuando recién nació la niña, yo me recuerdo que esos días, hermanos, los recién nacidos, una alegría de cuando uno iba para la casa. Y de llegar, ¿verdad, hermanos? O todavía ahorita que están chiquitos cuando corren para la puerta, ¿verdad, hermanos? Entonces cuando uno ama a alguien, quiere estar tiempo con ellos. Y cuando amamos a Dios, queremos sacar tiempo para estar con Él, ¿verdad, hermanos? Amaremos su palabra, dice Jesús acá. Queremos estudiar su palabra, aprender más de su palabra. Esdras propuso su corazón, Esdras 7:10, aprender la palabra, ponerla por obra, enseñarla a los demás. Buscaremos el rostro de Dios, ¿verdad? Tanto congregándonos, cantando alabanzas. ¿Qué dice el Salmo 22:3? Que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel. Y más adelante, ¿qué dice, hermanos? Que allá en Hebreos 2 se cita el Salmo 22. En medio de la congregación te cantaré himnos, dice el Señor Jesús. Venimos a cantar porque su presencia está cuando el pueblo le alaba. Buscamos su rostro en oración, hermanos, porque Él es nuestro refugio. En nuestros problemas vamos a refugiarnos en Él. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo, de Él viene nuestro gozo. Él es nuestras fuerzas. Como dijo Jesús, que Él era el tesoro escondido. Que aquel hombre encontró este tesoro y vendió todo lo que tenía para comprarlo. Él es nuestro tesoro, hermanos. Clint Archer dice esto y me gusta. Dios te da la salvación, dice. Dios nos da la salvación, es un regalo de gracia. Dios te da la oportunidad de trabajar para Él. Ese es un privilegio de gracia. Dios te da la capacidad de trabajar para Él. Dios nos da la capacidad, Él nos da el don. Dios luego te recompensa, Dios te da el deseo también. O sea, Él nos da la salvación, nos da la oportunidad de servirle, nos capacita para servirle, nos da el deseo para servirle y luego te recompensa por ello, dice. Eso es gracia, dice Él. Al final, no yo, sino la gracia de Dios en mí, dijo Pablo. Pero Sansón no apreció eso. Y para terminar, vaya conmigo allá, Jueces 16, versículo
25, hermanos, al 28. Y esto va a ser lo último. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y le pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyes sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y mire, hermanos, los principales de los filisteos estaban ahí, los gobernantes. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, y usted dirá: Dios no tenía que escuchar su voz, él no había hecho nada para merecerlo, hermanos, pero siempre que Dios escucha nuestra voz en oración es por gracia. Por eso Jesús dijo: pidan en mi nombre, ¿verdad? Por quien Jesús es, no por lo que seamos nosotros, en sus méritos. Entonces dice que él clamó y dijo así Sansón: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Hermanos, nosotros comprendemos esto, ¿verdad? Y algo muy interesante es, cuando Sansón ora, vuelve a recuperar las fuerzas. Las fuerzas que Sansón había perdido por el pecado, él las recuperó en oración. Y cuando yo leía esto, me acordaba de algo que compartía en Facebook hace unas semanas atrás. Una frase del hermano Charles Spurgeon que dice: nada trae tanta debilidad al alma del hombre como la falta de oración. Y eso es cierto. La falta de oración debilita el alma. La falta de oración, hermanos, nos hace un blanco fácil a Satanás. Pero hermanos, Sansón ora y Dios se compadece de él. Y mira el 29, dice que asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Qué fin más triste, ¿verdad? Le tomaron, le llevaron, le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él solamente juzgó a Israel 20 años. Hermanos, su pecado lo llevó a una situación sin salida, ¿verdad? Estaba ciego, rodeado de filisteos. No había otra salida más que la que él tomó aquí. Y la pregunta aquí es esta, hermanos: ¿por qué Sansón aparece después en Hebreos 11? ¿Se puede poner nuestra hermana Hebreos 11? El versículo 32. Aquí aparece otra vez Sansón y dice así el Espíritu Santo: ¿qué más digo? Tiempo me falta para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas. Y Hebreos 12 dice que esto es una gran nube de testigos que Dios da, que Dios dejó. Y al pensar en esto, hermanos, encontré un comentario en una Biblia de estudio que me ayudó mucho y dice así: Sansón murió por causa de su país y su Dios. Él no estaba cometiendo suicidio, dice, sino más bien estaba estaba trayendo el juicio de Dios sobre sus enemigos y estuvo dispuesto a dejarle su propia vida o muerte a Dios. Y se puede poner nuestra hermana Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermanos, aquí Sansón pide que Dios se acuerde de él, ¿verdad? Y Dios se acuerda de él y contesta su oración. Pero yo pensaba, cuando el Espíritu Santo, hermanos, escribía a Hebreos 11 y los héroes de la fe, que durante años iba a leer de ellos, Dios se volvió a acordar de Sansón. Sansón siempre estuvo en la mente de Dios. Dios se volvió a acordar de él y lo dejó, hermanos, escrito como un hombre, hermanos, ejemplo para nosotros, para que hagamos que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La vida de él quedó como un ejemplo, hermanos,
de no jugar con el pecado y de las consecuencias trágicas que el pecado puede traer a una persona. Pero la vida de él también queda como un ejemplo, hermanos, de cómo Dios, ¿verdad?, se compadeció de él. Y dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Puesto los ojos en ¿quién? Jesús, autor y consumador de la fe. En lugar de lo que hizo Sansón, hermanos, de estar viendo los pecados a su alrededor, nosotros corramos esta carrera que tenemos por delante con nuestra mirada, nuestra atención puesta en Cristo. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Y él se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen y se desanimen en su corazón. No sé si puede poner el 4, pero dice que ninguno de nosotros, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, tenemos los ejemplos, ¿verdad?, del Señor Jesús, y hablábamos de José, que son ejemplos para nosotros de valorar lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Yo oro, hermanos, que Dios nos recuerde de Sansón y de lo que se ha predicado hoy, cuando el diablo ponga una oferta delante de nosotros. Y que, hermanos, Dios nos recuerde el gran privilegio que Él nos ha dado, hermanos, de estar en Cristo. El llamado a ser su pueblo. El llamado, hermanos, a ser un pueblo para Él. La bendición que nos ha dado de la gracia y del poder servir. Y la bendición que tenemos cada uno de nosotros de lo que Dios tiene a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros padres, los hermanos en Cristo. Y de pensar, hermanos, en todo lo que Dios hará en nuestras vidas. Porque José era esclavo, José no tenía nada cuando vino la tentación. Él no sabía todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Bueno, que sí había tenido aquellos sueños, ¿verdad, hermanos? Pero él no sabía cómo Dios iba a hacer, lo que Dios iba a hacer. Pero él confió en Dios, hermanos. Y Dios hizo. De igual manera nosotros, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestro final al lado de Cristo. Sabemos, hermanos, que Él hará cosas maravillosas de aquí hasta ese día en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, sirvámosle a Dios, porque lo que Dios tiene con nosotros es mucho mayor que lo que el diablo puede hacer. El diablo lo único que quiso fue burlarse de Sansón, y lo mismo quiere él de nuestras vidas, hermanos. Oramos. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por este culto de caballeros, Padre, donde se nos ha hablado como hombres